Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 105.000 suscriptores. Hoy un tema muy particular. Sefarad, la historia de España y los judíos. ¿Eh? ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? Vamos a hablar de esto con el padre Dionisio Flamini, de rito bizantino, de rito ucraniano, pero que además él tiene una parte judía, con lo cual es muy interesante el análisis que va a hacer porque conoce muy bien la historia de España y la historia de esta colectividad. Vamos a la apertura del programa. Bueno, acá lo recibimos con una foto típica de una familia judía, ¿no es cierto? De esos sombreros enormes que tiene, a mí me llama mucho la atención. Las mujeres también, todas cubiertas. Y bueno, esta es una pintura típica de lo que es una familia hebrea. Para esto tenemos al padre Flamini. Buenas tardes, padre. Usted ya es todoterreno, ¿eh? Porque me dijo un día. Dice, no, porque la historia de España y la historia de Sefarad, digo, ¿usted qué sabe todo eso? Y sí, sabe. Bueno, sí, siempre tengo que decir que ha sido un tema que desde la más remota infancia me ha atraído enormemente. Creo que una de las cosas que más disfruté en la escuela cuando aprendí el mío Cid y cuando me enteré de la historia de la Reconquista Española, era pequeño, pero me fascinaba, sencillamente. Siempre tuve mucha atracción hacia esa etapa de historia. Y bueno, con el tiempo pude ir Yo me completando acuerdo, el deseo, ¿sabes? ¿se acuerda, padre, esa revista que se llamaba Vidas Ejemplares? Que eran historietas de grandes personajes de santos. La primera que leí yo fue la de San Fernando, rey de Castilla y León. Bueno, acá tengo Qué la maravilla, bandera, ¿no? De Castilla y León. qué maravilla. Y que me lo Sí, mandó la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III el Santo. Y me resultó no, fascinante, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes que luchaban y cómo luchaban, ¿no es cierto? es Eh, maravilloso. la relación, España ha tenido relaciones con, evidentemente, digamos, el génesis español, desde Santiago Apóstol, la Virgen en el Pilar de Zaragoza, y luego San Isidoro de Sevilla, ese gran santo y obispo, un predecesor de ese otro gran obispo que fue el cardenal Cisneros, está marcada por la identidad católica. Es decir, todo pueblo sabemos que se define por dos cosas, lengua y religión, básicamente. A veces puede ser Exacto. raza también. A veces puede ser también con un terreno físico, pero básicamente lengua y religión son los dos elementos que le permiten. Uno, el pensamiento, y el otro, la construcción de la ley. A partir de la religión se han creado todos los sistemas legales, incluso hasta, digamos, estas legislaciones modernas, que es como la destrucción de todo lo anterior, es como que se basa en el cristianismo para darlo vuelta y destruirlo, ¿no es cierto? Pero en el fondo siempre el giro es alrededor de la religión, ya sea a favor o en contra. Pero tuvo dos componentes importantes, que fue la invasión musulmana y también los judíos sefardíes, que dicen que llegaron expulsados de Babilonia hace más de 2000 años. Por eso algunos judíos españoles dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con la muerte de Cristo, nosotros no somos culpables, porque nosotros estábamos acá desde hace 2000 años. Y alguna vez me contaron de unas cartas de unos rabinos españoles que se comunicaban con el Sanedrín, porque ya habían escuchado hablar de Cristo, y le dicen los de España, miren, no lo traten mal, porque tal vez sea el Mesías. O sea, fueron esos judíos españoles los que advirtieron que posiblemente Cristo era el Mesías que se estaba esperando. Exacto. Eso son dos documentos que, si bien los historiadores
muchas veces ponen a costado. Yo creo que, porque este tipo de cosas se las suele leer bajo el prejuicio de que si justifica una posición, por lo tanto debe ser algo tardío. Y los testimonios verdaderos, del tema que sea, y que justifican una posición, no son necesariamente tardíos, pueden estar basados en una tradición más antigua, puede ser que el documento como si no sea genuino, pero sí traduzca o traiga a la luz algo que fue transmitido por vía oral. Hay muchas posibilidades, sobre todo en un mundo tan diferente con respecto al nuestro, como el mundo del que estamos hablando. En realidad, los distintos mundos, las distintas edades y eones en que la península ibérica, a la cual le llamamos Hispania, ¿sí? Nuestra España, y no estamos hablando como Estado moderno surgido en 1812, sino estamos hablando de esa España eterna, de esa continuidad de gentes, de climas, de influencias, de hazañas y de nombres que desemboca en lo que somos hoy, en una España que es bicontinental ya desde hace siglos y que y perdura y pervive en todos los suyos, ¿verdad? En toda esta gran familia. Pero en esta gran familia hay más parientes de lo que pensábamos. Y a veces se confunde el hecho de que la España, la España isabelina se haya transformado en un pueblo de una sola religión. Sin embargo, la primera cosa a la que apunto es a tener un sentido conjunto de la judería española como una entidad, como algo real, no advenedizo, no reciente, sino que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia de España, digamos que se desarrolló pari passu con la vida cristiana, con la cual fue teniendo distintos grados de relación y de interacción, muchos de ellos indispensables para que el mundo sea como es hoy, y todo eso pasó en España, no pasó en otro lado. Acá nos dicen que el ladino... Nunca la Aljama y la iglesia, el barrio de los moriscos, de los judíos y de los cristianos confluyeron en tantos bienes como en la España medieval. Bienes que redundaron en una etapa nueva para toda España. Pero eso querría irlo recorriendo, de que no es meramente una juxtaposición, no es un pueblo incrustado dentro de otro, sino que operativamente funcionaron como un pueblo, aunque la legislación buscara contener a cada uno de los grupos religiosos, en este caso el pueblo judío, con un sentido de protección y un sentido de derecho, ¿sí? Es decir, el derecho a existir, pero existir dentro de determinadas condiciones. Lo que en primer lugar querría centrarme es que la llegada, si bien de los judíos a la península ibérica, la cual se la suele identificar con Tarsis o Tarshish, es decir, la antigua Tartesos, sí. En la cual ya en la época del rey Hiram de Tiro, que era socio del rey Salomón, dice que Salomón tenía una flota a medias, toda una flota entera que navegaban junto con las de Hiram de Tiro hasta Tarsis a buscar los productos que allí había. Y la comunicación no era nada escasa, pues hay detalles como, por ejemplo, mientras los judíos, los macabeos estaban luchando en Tierra Santa, ellos se enteran y comentan que los romanos habían tomado la península ibérica, Sefarad, para apropiarse de las minas de oro. Entonces, lo que a nosotros nos parece mundos lejanos, en aquel momento estaban muy interconectados, y se entiende que esas intervenciones, como otras más que vemos tanto en la palabra de Dios, en la Biblia, como en notaciones romanas y de otro cuño, como en digamos así, otros estudios de otra índole,
van marcando que en Hispania, de hecho, fueron creciendo colonias de orientales en general, porque venían gente de todos lados, pero entre ellos comunidades constituidas de judíos que desde un principio ocuparon un lugar, podemos decir, principal. Es decir, no, el judío no estaba restringido a determinados oficios en esta época, los había en todas las ramas. Pero por supuesto, toda persona que vive una fe sujeta a muchos preceptos y a determinados de ellos muy estrictos de pureza y de separación social, se va forjando una institución que luego tomará el nombre de Aljama en el reino de Castilla, o Judería, o Cal en las zonas de Cataluña, Cal, que viene de Cajal, es decir, comunidad en hebreo, se va formando algo que a veces tenemos la perniciosa idea de que es una imposición cristiana injusta y antijudía, cuando la necesidad de vivir juntos en recintos donde puedan realizar sus rituales de pureza, pues el judío se considera impuro después de tratar con los no judíos, son los que tienen necesidad de vivir aparte, generalmente junto a cursos de agua, son ellos. Y no solamente eso, sino que ya desde la época del Imperio Romano, pero que después fue recogido tanto en el derecho visigodo, fue el juzgo, ¿sí? Como luego en las 7 partidas, en el Reino de Castilla, se va perfeccionando un sistema en el cual la comunidad judía, primero que gozaba de la protección del monarca, segundo, tenía potestad sobre sus habitantes, sobre los que eran de su religión, al punto de que podía inclusive oficiar sentencias de muerte. Es decir, el contencioso entre dos judíos se dirimía con un juez judío, inclusive tuvieron estos tribunales capaces de impartir pena de muerte. Esto en Castilla estuvo hasta la gran revuelta del 1391, es decir, más o menos 100 años antes de la expulsión. ¿Ahí qué fue esa revuelta? Ahí vamos a llegar porque me parece muy importante marcar el punto ese. Porque el desarrollo de la judería en España tuvo muchos matices. Obviamente estamos hablando de estos primeros, podemos hablar de, si se quiere, 2000 años, entre las grandes llegadas en la época de los babilonios hasta la expulsión, en la cual los judíos siguen estando, pero conversos, algunos formando grupos de los llamaban marranos, o los anusim, como los llamaban los hebreos hasta el día de los renegados. Pero este tiempo de florecimiento del judaísmo español no es algo, digamos así, que se deba tomar a la ligera. Fue crecimiento también de la civilización hispana, cristiana, después de la Reconquista, la que fue llevando a puntos de contacto de lo más provechosos. Si nosotros vamos ya a la época del Imperio Romano, que estaban bien establecidos, tenemos que se hizo ciertas limitaciones porque se encontraban con que el judaísmo en la península era tan evangelizador como el cristianismo. Es decir, cuando encontramos el judaísmo en la época apostólica, encontramos un judaísmo apostólico. De manera que fue durante varios siglos seria competencia de la Iglesia. Cosa que uno no lo tiene a veces como una imagen propia del judaísmo. Dice, perdón, padre, que ellos hacían proselitismo judío entre gente que no era judía. Por supuesto, por eso empezaron las leyes. Las leyes permitían reflejar el estado de cosas. Se empezó a prohibir de que tuviesen esclavos no judíos. Porque justamente sucedía esto, el judaísmo fue cambiando de rostro a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la imagen que hoy tenemos estereotipada del judaísmo es el de esta familia de lo que llaman la rama ortodoxa,
En este caso, lo más probable es que esa familia que está en la foto, ¿la puede poner otra vez? Sí, sí, ahora lo estoy buscando. Ahí está. Bueno, esa gente que uno está viendo ahí, casi seguro, esa gente viene de una región de Hungría, que se llama Satmar, que hoy día queda en Rumania, y donde esa gente tiene que ver con una interpretación muy estricta y espiritualista de la, de la religión judía, que eso lo llama hasidismo. Ellos mismos así mismos se llaman jaredíes o los temerosos de Dios, que tienen, digamos así, viven de una manera muy específica y uno visiblemente los distingue por la calle, ¿verdad? Bueno, el judaísmo español, fíjense qué diferente. De alguna manera, hoy nuestra retina está impresionada por la idea de que un judío debe lucir de esa manera. Pero en realidad esta gente vienen de un lugar en particular, tienen una observancia en particular y viven recluidos, separados de los demás judíos. Entonces, aquel que nosotros consideramos el verdadero, la verdad es que vive aparte del común de los judíos. Fíjense que cuando se manda a poner en la época de Isabel, poco antes de la expulsión, llega una normativa en la cual deben ponerse un redondel bermejo, es decir, rojo, los judíos para ser distinguidos a partir de entonces de los demás, para ser distinguidos de los cristianos. ¿Qué significa esto? Que hasta ese momento uno no podía distinguir a un cristiano de un judío por su vestimenta. No iban con sombreros diferentes, con ropa diferente, con ropa rara, sino que estaban vestidos básicamente como los demás. Ahora, siempre vivieron como separados, ¿no? Eso se ha dado siempre, ¿no? Exacto, pero esto es muy importante porque hay montones de personas. Yo entendería que una persona que no conoce nuestra fe y que tal vez se crió entre prejuicios hacia los cristianos pueda decir una rebuznada así. Pero que un cristiano católico crea que la iglesia se ha dedicado a martirizar a los judíos, eso es una falta de respeto hacia su propia fe. Es decir, los primeros que tienen una necesidad de separarse son ellos por sus rituales de pureza, por considerar que los impuros somos nosotros y que el contacto con nosotros los desmerece. Entonces, para los que, digamos así, el punto es, pero eso es algo muy importante. Sí, claro. Para el público que es argentino, quiero comentar que en Buenos Aires hay dos barrios propios de la colectividad judía, uno del barrio del Once y otro en Villa Crespo, y uno nota que uno entra en esos barrios y encuentra negocios de comida kosher, sinagogas, clubes, hasta las calles. Por ejemplo, la calle Cuenca. Cuenca es una ciudad de España con una fuerte impronta judía, puesto la calle Cuenca es una de las calles más importantes dentro de ese barrio, etcétera, y uno los nota en sus actividades comerciales. En Buenos Aires hay una decena de barrios judíos, porque no hay que excluir la Paternal, los hay en Boedo, los hay en Barracas, los hay en Floresta, pero son de distintas congregaciones. Entonces, ¿uno a quién distingue? Al que va vestido raro. Entonces, uno pasa por un barrio donde hay 10 vestidos con sombreros como los de Satmar, y uno dice, este barrio es un barrio judío. Y tal vez pasa por otro donde hay muchos más, pero que no están vestidos así, y uno no se da cuenta. En este momento, posiblemente el barrio más judío que hay es Belgrano. Sí, hay muchos ahí. Entonces, claro, y hay muchas congregaciones, pero ¿qué pasa? Son tal vez de congregaciones reformistas o conservadoras, y uno no los ve tan a la luz. Entonces, me parece que uno ve, digamos, al judío más practicante lo ve en el barrio de Once, ¿no? Claro, pero uno a veces lo relaciona a practicante, pero en realidad son practicantes de una escuela. Y eso es importante ver, porque entre los judíos hay muchas diferentes escuelas, y uno, la verdad, de afuera no puede decir que el que se viste como en la Polonia del siglo XVIII sea más judío que el que se viste de jean y de remera. Yo no puedo decirlo de afuera, ¿me explico? Es decir, unos son más visibles y otros no. Es como que la gente de afuera diga, no, el padre Dionisio está vestido raro, entonces es un cristiano verdadero. Los que se visten como los demás son cristianos. No es verdad.
Que uno se vista diferente no significa que sea mejor o que sea la pura y la verdadera. Es un grupo que se distingue visiblemente y que de alguna manera acapara las retinas. Pero la historia real del pueblo judío, no de una fracción, es muy diferente. Y en el mundo del Mediterráneo, ¿eh? Que es la cuna donde el judaísmo se mantuvo, se puede decir, en mayor pureza, en mayor comunión con sus fuentes, particularmente en España, porque el judaísmo español, si bien no era una élite de ricos, había de toda clase de gente, pero justamente al estar largamente arraigados en el país, muy bien asentados, una de las muchas tradiciones de los mismos judíos de España, hablan de la llegada de los príncipes de Judá como habitantes, como refugiados a las comunidades del sur, o de gente que había desarrollado oficios en el Templo de Jerusalén, que fueron allá. Digamos así, se da a entender, hay un recogimiento, una recolección, perdón, creo yo, que eso es lo que explica, una recolección y un recuerdo que a España llegaron personas con una afiliación especial y que hicieron que, o casualidad, sea una comunidad tan fértil en la investigación científica, porque desde temprano, ya en la época de los romanos, los judíos se distinguían por el ejercicio de la medicina. Tenemos ya en la época de Alfonso el Sabio, que uno de los principales intelectuales de la época era el médico personal de Alfonso el Sabio, que era judío. Y buena parte de los monarcas tuvieron, por eso los monarcas los protegían, porque los judíos traían un valor muy importante a la sociedad. La sociedad no se podría haber desarrollado, no alcanzaba, y en esto, perdón la expresión, con los 7 sacramentos, porque había algunos oficios que los manejaban muy bien algunas personas, y sin esas personas no se accedía a esto. Por eso, y ellos eran portadores de ciencias traídas de Oriente, que muchas las habían rescatado los moros. Entonces, cuando se toma Toledo, en el 1085 se toma Toledo, ¿qué pasa? Toledo fue como sustraída al dominio de los musulmanes, pero no destruida. De manera que cuando toma posesión el primer obispo, transforma la gran mezquita en iglesia. Y venía con biblioteca incluida. Una biblioteca de astronomía, de álgebra, de geometría, de geografía, de filosofía, hasta las cuestiones más sutiles. Traducciones de las obras griegas, tanto de Aristóteles como de otros. Traducciones de obras persas, traducciones de la India. Todo eso estaba escrito ahí en árabe y algunas cosas en hebreo. Entonces, justamente cuando se recupera la ciudad, Alfonso el Sabio trajo a una serie de benedictinos del sur de Francia, los cuales llegaron a los cargos más altos, y uno de ellos fue Ramón, llamado Raimundo Toledano, lo llaman Raimundo de Toledo, es Baucetat, algo así es un ¿Él es apellido. el que crea la escuela, perdón, la Escuela de Traductores de Toledo? Exacto, él es el primer impulsor, pero eso comenzó a transformarse en un fenómeno que afectó toda la península. De manera que esta cosa de cristianos mozárabes, de moros y de judíos traduciendo con maestros cristianos, se extendió desde el norte de Aragón hasta el sur de la península. Por supuesto que Toledo era muy importante, pero a ver, para que nos demos una idea, el maestro aristotélico de Santo Tomás de Aquino fue a aprender a España la traducción de un judío de obras que han hecho tanto de Algacel, de Avicena, de Avicebrón, de Alfarabi, de todos las centenas de sabios que tenían en España sede de todos estos conocimientos, y se dio este clima en el cual vemos trabajando en conjunto los sabios mejores de la época con los religiosos mejores de la época. Vemos cómo son, inclusive, es una época que lo vemos con obispos pidiéndole a sabios judíos traducciones de libros. Se hizo una traducción al castellano, la primera traducción al castellano del Corán,
pedida por, si mal recuerdo, si no era el arzobispo de Sigüenza, por ahí andamos, con la cual han colaborado otros. No solo eso, sino que el duque de Alba, ya por el 1400, le encargó a unos judíos la primera Biblia en castellano, una traducción del hebreo, que se mantiene, un castellano precioso, un castellano antiguo, muy, muy hermoso con ilustraciones, un libro único, pero estamos viendo que lo más granado de una comunidad está aportando sus conocimientos para el enriquecimiento de todos. Hay la noción de algoritmo, la numerología árabe, las matemáticas, en un montón de ramas, llegaron a ser conocidas gracias a este fenómeno que atraviesa varios siglos y que se va plasmando en un impulso exponencial a las ciencias prácticas. No podría haber ni siquiera el Dante se sustrae a la influencia de los traductores. De hecho, hay varios estudios al respecto de que hasta el Dante, ya que el maestro de Dante Alighieri también se formó en España con sabios, musulmanes, de los cuales obtuvo traducciones de primera mano de obras inexistentes. De esta manera vemos que no es solamente que un país se hace con un acto de culto, lo cual por supuesto importa, sino que las distintas partes que forman una nación interactúan dando cada cual lo mejor, aportando con su presencia continuada, con una presencia, ¿cómo es que se dice? Aquilatada, una presencia que va de una manera sistémica aportando lo suyo, que lo ha aportado no solamente a través de aquellos que profesaban la fe judía, sino también a través de aquellos que se convirtieron, porque muchas veces el impulso de la fe tenía que ver mucho con el sustrato de la persona. Padre, sí. usted nombró Tarsis. Benedicto XVI sí. Es un papa que nombra mucho a Tartesos en algunos de sus libros y se refiere mucho a España, ¿no? Dice que Dios prefiere España y por eso el diablo la ataca a España permanentemente. No, una declaración que hizo Benedicto XVI, que dice el diablo va a perseguir a España porque Dios prefiere a España. Y tenemos otro, y lo quiero unir con dos cosas más. Franco protegió a muchos judíos, por eso fue nombrado justo entre las naciones. Y el año pasado me acuerdo que en la sinagoga justamente de sefardíes de Nueva York le celebraron una serie de ceremonias religiosas en el aniversario de la muerte de Francisco Franco, cosa que se imagina para la progresía es como un horror. Exactamente. Pero, bueno, sí. Porque quieren verlo, demonizarlo, que es un nazi más, pero bueno, qué sé yo, los judíos le han hecho un homenaje. Y además digamos, la única cosa, los hechos hablan per se, y es verdad, digamos, eso golpea las orejas que quieren escuchar lo que quieren escuchar, no lo que sucede, ¿no? La realidad siempre es mucho más compleja. Él, por un lado, sí, claro, llevó a miles de judíos, miles y miles que pasaron a través de España, les recomendaba que no se quedaran. De hecho, él no buscó oficializar la presencia del judaísmo hasta que falleció, pero no fue hostil, es decir, posiblemente por su idea él no haya querido restablecer la judería española, no lo haya visto como una decisión que él tuviera que tomar, pero no, digamos así, las medidas que tomó permitieron que de hecho la haya. Por ejemplo, eso es algo que me resulta motivo de reflexión cuando, mirando los datos actuales, cuando hablamos de que los judíos tuvieron básicamente prohibido poner un pie en España hasta el siglo XX, ¿sí? Y básicamente en el siglo XX tampoco se esperara que fueran, que hoy tenemos que después de 500 años hay 40.000 judíos en España. Buena parte de ellos descendientes de los retornados. En el siglo en el cual los judíos de todo lado del mundo, cuando se van a un lado, se van a Israel, a su tierra prometida,
para un montón de sefardíes, su tierra prometida es España. Y yo me pregunto, ¿qué otra colectividad, qué otro colectivo humano y religioso puede estar 500 años fuera de un lugar que los niega como propios? Y ellos siguen manteniendo el idioma, la pertenencia, la memoria de los ¿A qué se lugares donde debe eso, viven. padre? ¿A qué se debe? Amor, el amor. Recién decía usted que Benedicto XVI dice Dios quiere mucho a España. Es que ¿quién no la quiere a España? Los moros andan llorando hasta el día de hoy que al andaluz haya dejado de ser un país musulmán. Y cuando Claro. se instalaron los moros, al poco tiempo llegó el último omeya, ¿sí? El último de los omeyas, la dinastía de los omeyas, la esplendorosa dinastía de los califas omeyas de Damasco, el último sobreviviente de esa dinastía llegó casi nadando a España. Cuando él presentó sus títulos y fue reconocido, todos se pusieron a su disposición y llegó a hacer en España un califato independiente. La corte era aborrecida, la corte de los califas de Córdoba, era aborrecida por los musulmanes más fanáticos porque decían, ha transformado a un ejército de bravos y valientes en un montón de músicos, poetas y hombres de ciencia. Indignados porque ya no querían cortar cabezas, sino que estaban desgranando las escrituras, compartiendo con otros sabios judíos y cristianos. Esa es la famosa al-andaluz tolerante, culta, interesante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando primero llegaron los almorávides, después llegaron los almohades, perdón, al revés, que son dos tribus del norte de África que se las llamó porque estos musulmanes españoles se habían vuelto muy blanditos para criterio de ellos. Y es que, como vemos en la historia del Cid, cuando los fanáticos se deciden a invadir a estos reinos, a venir a castigar a estos musulmanes flojos, los moros españoles se ponen de parte de los cristianos. Por eso cuando hablamos de la historia de una nación, hoy se habla mucho de construir la España como si no hubiera existido. Pero esa cosa toda una la vivían hasta cuando vivían en distintas religiones. Es decir, el ser español es algo hecho a lo largo de los siglos, cocinado en esa tierra, y las personas que han sido parte de ella no lo olvidan jamás. Sí, ¿Qué es lo que acá pasó dice, con los almorávides? Perdón una cosa. Lo mejor de los intelectuales moros y judíos, donde se refugian en Toledo. El sabio Maimónides, el gran Maimónides, alias Rambam entre los judíos, se va a Egipto, donde muere allá. Ya para esa época se considera que el Zohar, uno de los libros del cabalismo, lo más importante del judaísmo en la diáspora, ya había sido hecho por Moshe de León, en la ciudad de León. Entonces, Yehudá Haleví, Ibn Gabirol, maestros de todas las ramas y de todas las posibilidades que su obra ha dejado una seña, en el caso de estos, para el judaísmo de toda la diáspora. Sin embargo, los descendientes de estos, cuando miran hacia un punto, miran hacia la España a la cual fue su hogar, tanto en los reinos del norte cristianos como en las taifas del sur moras, pero era una sola cosa. De alguna manera ellos vivían que era una sola cosa. Para ellos no les importa haber salido por Granada o por Segovia o haber salido por Barcelona. Todos ellos, cuando hablan ese latino, ese judesmo que se habla, vibra el siglo XV en las bocas, vibra ese siglo XV y nos transmite un rostro propio, porque ellos siguieron hablando, ellos no hablaban un dialecto en particular, ellos hablaban como las demás personas, se vestían como las demás personas, vivían profundamente lo suyo, no eran ningunos mediocres, eran de lo más excelente que dio la diáspora, pero cuando tuvieron que abandonar la patria,
La patria tenía un nombre y un idioma y lo conservaron hasta el día de hoy. Muchos de ellos pudieron volver, y tienen todos esos nombres tan sonoros, tan bonitos, porque cuando los castellanizaban usaban palabras muy bonitas, como fermoso, galante, ¿eh? Saborido, sí, todas las cosas muy interesantes. Pero a mí me gustaría ver qué otro pueblo ha tenido esa raigambre, ese deseo de volver a un lugar donde objetivamente sus ancestros habían sido echados, ojo, no malamente, no malamente, pues los judíos fueron echados de una veintena, una treintena de lugares y en muy malas condiciones, ¿no? Los reyes en general trataron de protegerlos, el populacho es el que hacía los desmanes, por codicia, por envidia, por suponer que ellos eran todos adinerados. Entonces nos encontramos que no, digamos así, no es la sociedad cristiana la que toma una posición eh, sólida y irrevocable frente al judaísmo, sino que ellos eran estructuralmente una parte de una sociedad en la cual había muchas maneras de ver las cosas. Había populacho ignorante que aprovechaba una revuelta para saquear la judería y matar a alguno, por vaya a saber qué, y había clérigos inteligentes, había clérigos fanáticos que predicaban contra los judíos como el mal de todas las cosas, y así, había Una grandes... pregunta, padre. Por acá nos comenta Elvira, dice, he visitado muchas veces Turquía, especialmente Estambul, y he conocido muchos sefarditas. Me impresionó el cariño que le tienen a España. De hecho, tengo entendido Sí, que en el idioma turco hay palabras del español que vienen del ladino. sin duda, sin No, duda. no sé cuántas palabras hay, pero hay unas cuantas palabras que dice gente que estuvo en Turquía y de golpe escucha una palabra y dice, pero esta palabra es en español. No, es Mm. ladino, dice, que era el español medieval, ¿no es cierto? Podemos Es, decir que hablaban es los el judíos. español medieval que siguió su evolución. Bueno, usted fíjese que hay un paralelismo en los judíos del norte de Europa. Por ejemplo, mis ancestros salieron de la zona del río Rin a partir de las persecuciones del siglo XIII. Pero ¿qué pasa? El río Rin, que tenía muchas comunidades judías que hablaban los dialectos alemanes de la zona, fueron convocados por el rey de Polonia porque él no tenía clase media. Él tenía señores y vasallos que trabajaban la tierra, pero faltaban las profesiones. Entonces ahí van los judíos a completar y hacer progresar a un país, al punto que en la unión del reino de Polonia-Lituania se fueron organizados que eran divididos como provincias, durante siglos muy buenos en el reino, en el llamadas o colonia lituana. Ahí se cortó un poco. Por sí, por el dialecto que hablaban mis ancestros, ellos eran de las oleadas muy antiguas y sobre todo que se caracterizaban por tener apellidos naturalizados, apellidos traducidos a los idiomas eslavos. Por ejemplo, uno ve a alguien que se llama Rothenberg, ¿sí? Rothenberg sería Montaña Roja. Este muy probablemente sea uno de los llegados del siglo XVI. En cambio, uno de golpe veo a un judío que se llama Kapłan. Kapłan, como se llama en polaco, significa sacerdote. Y en los judíos polacos significa la traducción del apellido Cohen, que significa sacerdote. Ah, mira. Entonces, uno, los que son de Que en antigua español es llegada, Cuenca. En español es Cuenca, Cohen, ¿no? En español es Cuenca. Cohen es Cuenca. No lo sabría eso. Es posible que se hayan puesto un apellido detrás del otro, es muy posible. Pero lo que quiero Acá decir nos recuerdan. es que nadie quiere volver al río Rin, ¿me explico? Es decir, no hay nostalgia por ninguna patria que hayan dejado. Y como es, y sin embargo, el español, la civilización que aportó el judío, de la cual se nutrió, porque se nutrió
fue una romanidad de primer nivel, porque la provincia de Bética no era cualquier provincia del imperio, y esa capacidad de recibir elementos tan heterogéneos y soldarlos en una sola unidad, ¿no? Sin quitarle sus peculiaridades. Creo que España tiene eso de acoger y de transformar en algo superior lo que recibe. Acá me confirma un español, dice, sí, Coen en español es Cuenca. Sí, a mí me llamó la atención que incluso en el barrio judío de Buenos Aires, en el barrio de Once, la calle Cuenca es importante dentro de ese barrio, ¿no es cierto? Padre, es notable. y bueno, me imagino que se han podido elegir dentro del nomenclador urbano de Buenos Aires, han elegido alguna cosa que le fuese afectivamente cercana a ellos. Pero lo que quería decir es lo siguiente, a los judíos se los echó de varios países. De Francia 5 veces, Alemania también otras 5, de Italia también, o mejor dicho, de los distintos reinos de la península italiana, porque Italia como tal es un estado del siglo XIX. También de Alemania, de los distintos ducados alemanes, de Inglaterra se lucharon como 5 veces, de Rusia varias veces, más los pogroms que cada tanto hacían los zares, como que también Stalin hizo pogroms contra los judíos, aunque los tenía a veces de comisario del Ejército Rojo, ¿no? Pero, ¿por qué siempre el ensañamiento cuando se habla de expulsión de judíos se pegan a España? No sé si me llegó a escuchar, padre. Pero porque básicamente, digamos, España los echó una sola vez, nada más. Pero siempre le están pegando a España. Ahí hemos tenido un corte. Vamos a ver si podemos dar una manito, a ver si lo podemos agregar de vuelta nuevamente al padre. Pero tenemos hoy una pésima... La expulsión de los sefardíes en España fue de las últimas, es cierto. Bueno, sí, claro. Sí, extrañamente. ¿Ahí me escucha, padre? Hola, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, no, le decía, a la comunidad judía se la echó de varios países muchas veces. España solamente una vez, pero cuando la gente recuerda, los historiadores recuerdan una expulsión, recuerdan solamente la de España. Exactamente. Por esa razón me parecía importante hablar. Exacto, si se va a hablar, obviamente que es. Hoy está fatal la comunicación. Una de las ventajas que nos ha otorgado el socialismo argentino es que nos están llevando en la parte tecnológica a la edad de piedra. Vamos a ver si acá lo podemos. Ahí, padre. Ahí está perfecto. Ahí se lo escucha mucho mejor. Ya de ayer estaba un poco maniero el sistema, medio raro, porque venía andando de lo más bien, pero ya estaba haciendo cosas extrañas. Así que, bueno, acá estamos. Lo cierto es que todo esto, justamente, Patricio, quería señalar con particular, porque a veces inclusive el desconocimiento o el prejuicio o una visión, yo creo que un poco estrecha del asunto, hace una terrible presentación de la situación. Nadie niega de que hay gente que siente un rechazo, un odio o lo que fuera, un desprecio hacia los miembros del pueblo judío. Pero la verdad es que históricamente las relaciones han sido excelentes y que fuera de algunos sucesos muy puntuales, uno puede, cuando ve esos sucesos y hace una lectura del suceso, siempre hay gente que no nos quiere, pero cuando uno ve el desempeño, las cosas como han sucedido en esa sociedad, en primer lugar, que lo que se le desea al judío es que se convierta para que alcance la plenitud de la fe. Y eso no es un acto de odio. Obviamente que cuando una persona lo hace forzado y lo hace maltratando al otro,
Eso es un acto de desamor, no hay ninguna duda. Pero cuando una persona me desea su fe, me está deseando lo mejor que tiene. No me está buscando eliminar. Justamente a España se la criticó siempre entre los demás pueblos europeos porque decían que el español tenía la sangre sucia por mezclarse con judíos y con moros. Es decir, si hay un lugar donde la raza no importa y donde Dios es más importante que cualquier otra cosa, ha sido España. En un lugar donde sí ha habido gente que le ha importado, vaya a saber la estirpe, pero en la cual históricamente la gente ha sabido unirse por la fe, porque si una persona es de origen judío, pero es cristiana, es cristiana. Es algo bastante más tardío cuando aparecen estos inspectores de sangre que hablan de los cristianos nuevos y cristianos viejos y un montón de cosas odiosas que tienen un efecto mucho peor. Ahí lo llamamos los cristianos nuevos, se llama así, a aquellos que tienen pocas generaciones de vida cristiana y de los cuales se tenía la sospecha de que seguían practicando ritos judaicos. Entonces, esa tendencia... Ay, no, se me escapó. Se me borra, padre. Yo no lo saqué, juro que no. Lo estaba escuchando muy atentamente. Él ha salido, se nota que ha tocado algo, pero estamos, a ver, ahí está volviendo a aparecer. Ahí volvió. Esa Ahí tendencia a judaizar, vamos a decir la verdad, no era un acto de desamor de parte de los judíos, sino de que ellos consideraban que tenían razón y deseaban seguir apegados a sus leyes. Lo que pasa es una pregunta, padre. Sí, es decir, a veces, perdón, y un ejemplo, cuando Enrique de Trastámara quiere tomar el trono y sacar a Pedro I, el último de la Casa de Borgoña, los judíos apoyaban a Pedro. Cuando las tropas de Enrique entran en Toledo la primera vez, van derecho a destruir la aljama judía y a matarlos a todos. Los partidarios de Pedro se pusieron a defender la aljama. Sí, no era una cuestión política, pero ellos se apiadaron de los que estaban en el barrio judío y se pusieron a defenderlo y lo sacaron afuera. Es decir, en este caso teníamos una facción política, los defendía, y la otra facción política, unos daban la vida y los otros las querían quitar. No es algo tan monolítico de que todos quieren esto, todos odian o todos aman. Y esa complejidad me parece que es mucho más interesante porque es ahí donde uno ve las interacciones que son ricas y las que no, porque no hay cosas perfectas. La revuelta de 1391 viene dada porque esos 1300 fueron años muy malhadados, años de hambre, años de peste, años de ruina y de mucha frustración social. Para colmo, la frustración social genera violencia y encima fanatismo, porque no solamente que el cuento de que los judíos se envenenaban las aguas, algunos se lo terminaban creyendo, porque tanto uno repite que lo terminan creyendo, sino que algún fraile con la cabeza un poco descocada le achacaba todos los males al hecho de que se tolerara, digamos, porque se toleraba la presencia de los judíos. Obviamente que esto no era apoyado por la Iglesia, porque tenía firmes detractores en todo el resto. Pero siempre cuando las cosas se salen de control, sacan ganancia a los que revuelven el río, ¿verdad? De esta manera, en Sevilla, un judío de muy mal comportamiento fue ajusticiado por un tribunal judío. ¿Sí? Esto parecería que no tuviera ninguna consecuencia. Esto, que era la potestad que todavía las aljamas tenían, y era de ajusticiar a un miembro de los suyos, inclusive hasta quitarle la vida. Esta potestad, vuelvo a lo mismo, hoy día no existe esa figura. Es decir, tienen muchísimo más libertad de acción que en nuestros días, porque a veces tienen que someter a los juzgados en lo civil. Sí. Pero eso hay que entenderlo. Uno tiene que meterse en esa, que la Europa del siglo
XIII era más liberal en muchas cosas, era mucho más desregulada y mucho más hegemónica y mucho menos que nuestra sociedad liberal. Es decir, cuando uno piensa que la Edad Media era una cosa uniforme, chata, sin consideración a matices, o por gente bruta, no se equivoca enormemente. Y más sobre todo en España, donde justamente la tendencia racionalista del clero buscaba una explicación por el uso de la razón. Entonces, eran clérigos muy racionales y muy razonables. Los gobernantes también. Se habían identificado cuando una persona actuaba por interés, cuando buscaba calumniar o apropiarse de lo otro. Entonces, Adrián, cuando Adrián, sucede... tenemos que ir cerrando. Yo creo que hay muchísimos temas de España con los cuales que queremos desarrollar con usted. Y incluso sobre este mismo tema quedan varias cosas pendientes, ¿no? ¿Qué pasó el conde Don Julián y los judíos y la invasión musulmana, que también es algo que se les achaca? Absolutamente, es un tema muy importante ese. O lo del niño de la guardia, que también dice que fue sacrificado por ellos. ¿El niño de la guardia? Sí. Y después, porque acá algunos se imagina que cuando uno toca estos temas, te encajan todos los sanbenitos, ¿cierto, padre? A mí no. Entonces, de ser pro judío a pro nazi, no sé cómo, de una punta a la otra, no importa. Pero yo creo que es un tema interesante para tratar, porque es que, tiene aspectos que forman parte de la historia de España. Entonces, yo lo que le propongo, padre, que si quiere la semana que viene volvemos a engancharnos y a tocar, completar este tema y darle continuidad con otro. Podemos seguir avanzando. Así es, padre, porque creo que realmente nos ha quedado un montón. Padre, muchísimas gracias por haberme acompañado y bueno, no, por favor, Patricio. La semana que viene, porque me alegro mucho que saque Polvareda de la cesera a más de uno y que de tanto escuchar otra cosa, el mundo no se acaba en ponerle un cartelito en la cabeza a los demás, que hay que ir a los hechos, claro, que hay que ir a la historia, y la historia está actuante en medio de nosotros hoy día. Hay cosas que debemos se ha congelado de vuelta la imagen. Bueno, padre, yo no sé si usted me está escuchando, pero acá se congeló su imagen y quiero decirle que, bueno, ha sido... Padre, tenemos una comunicación terrible. Le prometo que la semana que viene lo vuelvo a llamar. Le mando un muy fuerte abrazo. Y a todos ustedes, queridos amigos, si les gustó el programa, les pedimos que lo compartan, pongan me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto.